Enséñame a ser humilde ante Dios y los hombres. Alcánzame la gracia de apreciar en su debido valor las bellezas y los honores de la vida, para que no sean para mí lazos de eterna perdición. Te lo pido humildemente, oh glorioso Salvador, para que seamos dignos de seguirte en el camino que lleva a la salvación eterna. Líbrame de toda enfermedad o pecado. Alcánzame el favor que te pido, si es para honra tuya, gloria de Dios y salvación de mi alma. Amén. Y podemos rezar al Padre nuestro, Ave María, con la gloria, por la intercesión de San Roque, por el bienestar de todos los miembros y familias de nuestra parroquia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos descaigas en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, siempre por los siglos de los siglos. Y pedimos que por la intercesión de San Roque, patrón de nuestra parroquia, que podemos tener por su intercesión la protección de Dios de toda enfermedad, especialmente la virus corona, y que todos los miembros enfermos de nuestra parroquia puedan ser tocados por la gracia de sanación de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa en solo Dios, Santa María, San Roque que llevaste en tu cuerpo al signo de la cruz, San Roque que elegiste la pobreza evangélica, San Roque que tuviste un corazón sediento de Dios, San Roque que curaste a los enfermos en cuerpo y alma, San Roque que guiaste a los moribundos a la casa del Padre, San Roque que sufriste el calvario por la gloria de Cristo, San Roque peregrino en la esperanza, San Roque modelo de caridad hacia los que sufren, San Roque fiel emperador de Jesucristo, San Roque poderoso intercesor de los pobres, San Roque consolador de los enfermos, San Roque humilde servidor de los necesitados y desvalidos, San Roque protector de los peregrinos y viajeros, San Roque amigo de los que buscan la paz, San Roque fiel servidor de los santos padres, San Roque ejemplo de paciencia en las adversidades, San Roque consolador de los cautivos, San Roque celoso predicador de la caridad
Vamos caminando al encuentro del Señor. Por el desierto al sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenas tardes a todos. La misa está ofrecido por las ánimas del purgatorio, por Rocco en su primer aniversario de fallecimiento de parte de sus hijos y hijas, por el descanso de Josefina Medina Herrera de parte de su familia, por Alfredo Magana Niño en su tercer aniversario de parte de su aniversario de su fallecimiento de parte de José Magana. Y podemos empezar esta celebración hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, como nosotros venimos juntos este día en oración, podemos pasar un momento realizando nuestros cantos y teclados en la vida, con confianza en la misericordia y perdón de Jesucristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o reflexión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu bondad te agradecemos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: Levántate y ve al encuentro de Acab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra
que además de asesinar estás robando? Dile también, por eso, dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre del amor, los perros lamerán también tu propia sangre. Agar le dijo Elías, ¿has vuelto a encontrarme enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has acercado para hacerme el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Baasa, hijo de Elías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Acab que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los libres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Israel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Acab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa, Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país. Dáselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te hablamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Sí, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Este día que nosotros venimos juntos en esta celebración, estamos escuchando a Jesús hablando sobre la realidad de tener un amor por cada persona. No solamente ellos que son parte de nuestra familia, o ellos que son buenos, pero siempre está reconociendo en cada persona, no depende la manera de la vida, la presencia de Dios dentro de ellos. Y orando por su bienestar, orando por su conversión, orando por su vida, que puede siempre reconocer a Jesucristo en la vida, que pueden ser todos nosotros. Personas que no están respondiendo a uno a otro con violencia, con malas palabras, con juicios, con la injusticia, el racismo, pero siempre está respondiendo a otros porque realizó la presencia de Dios en ellos, que quieren el mejor por ellos en la vida. Que la realidad, cada uno de nosotros, una familia de fe, unidos en amor de Jesucristo. En este día que nosotros vivimos en un mundo lleno de muchos juicios uno contra otro, con respuestas de violencia uno contra otro, con la enfermedad, con el temor, podemos pasar un momento en oración, realizando la tranquilidad, la paz que recibimos de Dios. Y pedir a Dios por la fuerza, por la gracia, que podemos ser orando por cada persona que son parte de la vida de nosotros, personas que encontramos durante el día. Que la presencia de Dios va a ser con nosotros para tocar la vida de ellos con la compasión, con la caridad, ayudando a ellos también para conocer el amor de Dios.
Bendito sea el Señor Dios universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos al será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Quiso compartir nuestra humanidad. Bendito sea el Señor Dios universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos al será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu, nota que este sea nuestro sacrificio, que es agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Y ahora necesarias disculpas y limpio de todo pecado. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien el de toda Santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que los sostiene. Y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebrarán tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. De rodillas, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente acepta, tomó pan, dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: toman y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
Y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toma y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nelson, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Adolfo López Salinas, Josefina Medina Herrera y Alfredo Megaño Niño. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador,
Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Ahora podemos ofrecer uno a otro un signo de paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, tráigale paz eterna. Veo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente unirme a ti. Mas como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te amo, te alabo y me uno íntimamente a ti. No permitas, Señor, que vuelvas a separarme de ti. Amén.
Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleva a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La misa ha terminado. Vayamos en paz a servir a Dios y nuestros prójimos.